Bueno, pues ahora tenemos aquí a quien ya conocéis también, con toda seguridad. Yo creo que el 100% de la sala. Por tanto, las presentaciones son... Julio Ariza no solo es... el 100. Vamos a por todas. No solo es, por supuesto, un empresario de la comunicación, sino yo creo que, ya sé que estoy haciendo presentaciones muy breves, tiene una parte de su vida en Cataluña, cuando fue diputado del Parlamento catalán, en tiempos heroicos también, y sufrió en sus carnes el acoso de ese incipiente separatismo que, por desgracia, ha devenido mayoritario en mi tierra y también su tierra de adopción catalana. Julio es un hombre bueno y padre de familia numerosa, empresario de los de siempre, de los de me la juego, arriesgo, pierdo, me levanto, arriesgo, gano, arriesgo, pierdo, me vuelvo a levantar. Y aquí está. Y os va a hablar de una cuestión absolutamente esencial hoy en día para garantizar una auténtica democracia y el verdadero ejercicio de esos derechos del ciudadano dentro de la comunidad política a la que se refería antes José Javier. Con lo cual me voy a callar y excepcionalmente voy a salir de la sala un ratito para hacer cosas. Y ha llegado ya también Rocío de Mer, nuestra diputada en Almería, y tengo obligaciones. Pero vamos, estaré atento de alguna otra manera. Gracias, Julio. Muchas gracias. Bueno. Nos han advertido, buenos días a todos, a mí me han advertido que no tengo que pasar esta línea, por tanto no puedo acercarme a vosotros ni ir a despertar a cualquiera de los que se puedan ir durmiendo mientras intervengo. Estáis a salvo, ¿vale? Entonces yo había pensado la posibilidad de quitarme el micrófono, porque soy casi de Bilbao, y hablar a viva voz, pero no estoy seguro de que pueda mantener eso todo el tiempo, así que voy a tener esta cosa que es incomodísima y horrible pues durante la intervención. Siempre que voy a dar alguna charla, pienso en aquel tipo que estaba entrando en una conferencia y entra por la parte de atrás, como si entráramos por allí, donde está Esparza. Y entonces el conferenciante está aquí y le pregunta a uno de los que está atrás, ¿sabes si ya ha terminado? Y le dice el otro, dice, sí, hace rato, pero sigue hablando. Yo aspiro a que no me pase eso y os animo a que busquéis que cuando habléis para un público no os ocurra eso. Cuando te planteas hablar para un auditorio que no sabes quiénes son, y yo no os conozco a la mayoría de vosotros, algunos sí, algunos incluso trabajáis conmigo, te planteas qué es lo que les puede interesar. Es decir, habéis visto el título de un señor que se llama Julio Ariza y el título de una charla que dice la democracia y los medios de comunicación, ¿no? Y entonces cuando te planteas lo que les puede interesar, claro, llegas aquí y ves a gente que no tenéis 30 años ninguno de vosotros. A gente que tiene menos de 30 años y que sois todos universitarios. ¿Cuántos de vosotros sois de ciencias, de carreras de ciencias? ¿Cuántos de vosotros sois de derecho? ¿Cuántos de vosotros sois de filosofía y letras? ¿Y de periodismo? Uno. Eres Esparza, ¿no? Hacedme un favor. Decidme del tema democracia y medios de comunicación, ¿cuál sería el tema que os puede parecer más interesante?
Terrorismo informativo. ¿Qué es terrorismo informativo? Lo explicaría como la manera que tienen los medios de comunicación, o sea, lo que llaman la doble vara de medir, con la que se demoniza a ciertos sectores de nuestra población. Más temas. Manipulación de los medios de comunicación. La manipulación de los medios. Medios del poder existen un poco a prensa libre. ¿Aquí delante? Sí. Sin moverme. Ah. En la mesa tengo que tener mucho cuidado. Le voy a casar. Es decir, ¿a vosotros os parece que todos esos temas se enlazan con lo que es la democracia? ¿Vosotros habéis vivido siempre en democracia? Sabéis que la democracia al final es un método, es un sistema, es un instrumento, es un medio para participar, para hacer que los pueblos, que las gentes, los individuos sean quienes elijan a sus gobernantes y quienes les controlen. La definición más simple y esencial de la democracia es esa, un sistema de gobierno en virtud del cual los individuos son los que eligen a los gobernantes y los que los controlan. Vamos a dejar la parte de que los eligen, que podríamos entrar en ella, pero de lo que hoy se trataría, también con los temas que estáis mencionando, es sin duda alguna de ver cómo los medios de comunicación se constituyen en eso que decía Burke, el cuarto poder, y se constituyen en un instrumento de control del poder. ¿De acuerdo? Probablemente, ¿cuáles diríais en este momento que son, o cuál es el medio número uno que tiene más influencia a la hora de controlar el poder o a la hora de formar o conformar una determinada opinión pública? ¿Cuál sería el medio más? La televisión. ¿Estáis de acuerdo todos que sería la televisión? Internet. ¿Tú crees que por encima de la televisión, Internet? ¿Estaríais al 95% de acuerdo en que es la televisión la que en este momento marca y conforma de forma más importante la opinión pública? ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver, si eso es así, vamos a ver cómo la televisión puede constituirse efectivamente en un instrumento para controlar el poder o puede constituirse en aquello que en realidad es, que es un instrumento del poder para controlar la opinión pública y para controlar a la población. En esa inversión está la gran corrupción, probablemente, democrática en este momento. O sea, hemos entrado directamente al grano del asunto. ¿Vosotros sabéis cómo funcionan? Es decir, ¿cómo tú puedes poner en marcha una televisión en España? ¿Qué requisitos necesitas para poner en marcha una televisión? Si tú quieres montar una televisión, imaginemos, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Yo supongo que entre una de las cosas tendrás que pagar unos canales para poder utilizar la emisión, que estará controlada por el Estado, que únicamente se lo dejará a una televisión. ¿Puedes hacerlo? Si quieres montar una televisión, ¿podéis hacerlo? ¿Cualquiera de vosotros puede montar una televisión? No. ¿Por qué no puede montar una televisión? Es lo más importante, para que haya una conformación libre de la opinión pública, porque la televisión habéis dicho que es lo más, digamos, lo que más repercute, lo que más incide en la conformación de la opinión pública y, por tanto, del control del poder. ¿Vale? ¿No la podéis montar? ¿Por qué no la podéis montar? Pues no, por dinero no es. Será por dinero. Espera, llevo aquí. ¿Por qué? Es decir, que hace falta una licencia. Hace falta una licencia para montar una televisión. ¿Y quién te la da? ¿Qué gobierno? ¿Qué gobierno? ¿Cuál? ¿El autonómico te da una licencia de televisión? ¿El gobierno de España? ¿Va en serio que no sabéis cómo funciona el tema de las licencias de televisión? Hay aquí abogados, filósofos, un periodista, tenemos ingenieros. ¿Os dais cuenta de que esto es probablemente el nervio de nuestra democracia? Es decir, que en este asunto nos jugamos el que se construya un modelo de sociedad
o vayamos hacia otro modelo de sociedad? ¿Nos la jugamos? Y si es tan importante la televisión, preguntaros cómo es posible que ninguno de vosotros, que sois gente formada, que sois gente leída, que el hecho de estar aquí demuestra que sois gente inquieta e interesada por las cosas, y no sabéis qué hay que hacer para montar una televisión. ¿No os deja un poco perplejos? A mí sí, a mí me deja perplejo. Dime. Como no voy a hablar, salgo. Que yo creo que nosotros, la mayoría de nosotros, no vemos la televisión por la manipulación que hay, y hemos renunciado un poco a este mundo, y es algo que ve más la gente mayor, y nosotros nos movemos más por redes sociales, y eso sí que lo tenemos mucho más por la mano, y realmente sabemos movernos Eso está por ahí. en disonancia absoluta con el principio de la charla, porque todos habéis afirmado que la televisión es la que más influye. Sí, ¿Cómo pero- podéis saberlo si no la veis? Porque lo vemos en ¿En dónde? los mayores de nuestra sociedad. ¿Cuántos de no en los vosotros jóvenes. no veis nunca la televisión? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Más de la mitad. ¿Cuántos de vosotros veis habitualmente la televisión? ¿No veis la televisión en ningún formato? ¿Tampoco la veis por internet? ¿O la veis por internet? Vale. ¿Cuántos de vosotros veis Movistar? Movistar, una plataforma. Orange, Vodafone. La mayoría de vosotros. ¿Y veis la televisión a través de esas plataformas? ¿Sí? ¿Veis la televisión a través de esas plataformas? Para tener una televisión en España, lo primero que tienes que hacer es pedir una licencia. Si quieres poner una televisión local o regional, le tienes que pedir la licencia al gobierno regional. La local y la regional se la pides al gobierno regional. No es que se la pidas, es que se establecen determinados cupos, y a lo largo de los años, desde el año 78, se han ido haciendo concursos, en principio abiertos y libres, para que la gente pidiera espacio radioeléctrico, que eso es una licencia, la utilización de un segmento del espacio radioeléctrico para montar una televisión. ¿De acuerdo? Entonces, si ya no hay concursos para montar nuevas televisiones, que no los hay, si tú quieres montar una televisión regional, provincial o local, tienes que ir a uno de los que tengan una de esas licencias, alquilársela o comprársela. ¿De acuerdo? O sea, sería la primera barrera de entrada para poder acceder a ese mercado. Si se trata de una televisión para emitir en toda España, en lo que se llama la televisión digital terrestre, entonces los concursos han sido a nivel nacional, ya se han celebrado, siempre tenían digamos, como condición la búsqueda del pluralismo informativo, y en esas condiciones de búsqueda de pluralismo informativo se concedieron el 85% de las cadenas de televisión a dos grupos de comunicación, buscando el pluralismo. Uno era el grupo Mediaset, un grupo italiano controlado por Silvio Berlusconi y sus gentes, la Fininvest, y el otro es el grupo Antena 3, que es un grupo que tiene en el accionariado a Planeta Agostini, que son un grupo italiano, que tiene al grupo Planeta español, que tiene otros accionistas relevantes como el grupo WPP, que es un grupo inglés, que es al mismo tiempo, y luego iremos a eso. Esos son los dos grupos que controlan el 85 el 90% de los canales de televisión. Si tú hoy quieres emitir en una televisión, imaginemos que Ana decide hacer la competencia al Toro Televisión, estaría en su derecho y no serías la primera. Te vas a alguien que tenga una licencia. ¿Quién tiene la licencia hoy? Pues Antena 3 y Telecinco, que te van a decir que no te la venden. Tienen una licencia el grupo Sequoia, una televisión que se llama TEN, que es un spin-off de Antena 3, está controlada por Antena 3. Tienes a Blas Herrero, que hace una cosa que se llama Discovery o algo parecido, KISS.
y que también le dieron una de las licencias en el último concurso, fruto de una relación muy amistosa con el marido de Dolores de Cospedal. Podéis grabar, y esto es público, o sea, público y conocido. Y luego está el Real Madrid, que tiene una licencia en abierto, que tampoco os lo va a ceder. Y hay dos grupos de comunicación que se llaman UNEDISA. ¿Sabéis qué es UNEDISA? ¿No sabéis qué es UNEDISA? UNEDISA es la sociedad propietaria del diario El Mundo, del diario Marca y de una compañía de televisión que se llama Veo Televisión, que tiene 2 canales en abierto, 2. Si los que veáis de vez en cuando la televisión, veréis un programa de televisión que se llama Gol TV. Gol TV es una compañía de Jaume Roures, el dueño de Mediapro. ¿Sabéis quién es Jaume Roures y quién es Mediapro? Este señor le ha dicho a UNEDISA, el dueño del Mundo, que son los italianos del Corriere della Sera, le ha dicho, alquílame uno de esos 2 canales, ¿vale? Y hace Gol Televisión en un canal. Y vinieron los de Discovery americanos y le dijeron, alquílame el otro. Y alquilaron el otro. ¿Por qué hizo eso el Grupo del Mundo, el Grupo UNEDISA? Lo hizo porque pusieron en marcha su propio programa de televisión, su propia televisión. No les funcionó, se llamaba Veo TV, vosotros sois muy jóvenes todavía, pero algunos lo recordaréis, y tuvieron que cerrarla. Entonces, ¿por qué alquilaron los 2 canales? Porque podían haberse quedado, dejaron los canales ahí. Primero, si no los pones en marcha, los pierdes, pero es que además, si los tienes en marcha, tenemos la segunda barrera de entrada de la televisión, que es después de la licencia, que es que tú, si tienes una licencia nacional de televisión, tienes que pagar por transmisión de la señal, es decir, para que llegue la televisión que yo pongo en marcha, la que has puesto en marcha tú, para que llegue a Villanueva de la Cañada, a Alpedrete, a Lugo o a Valencia, necesitas una red de repetidores puestos en lugares altos, como las antenas de la radio, con las de telefonía móvil, que van transmitiendo esa señal para que llegue a tu casa, ¿vale? Esa red de repetidores que consumen electricidad la maneja una sola compañía que tiene el monopolio de esa transmisión de la señal prácticamente, aunque hay alguna otra pequeñita, pero en la práctica hay un monopolio de esa compañía que se llama Cellnex, ¿vale? Que es una compañía de matriz ahora italiana, aunque lo fue española, pero es de matriz italiana. Bueno, ¿cuánto diríais que hay que pagar cada mes al abrir la puerta de la televisión que has montado a Cellnex por emitir la señal? O sea, solo por emitir la señal. Todavía no hemos empezado a producir ningún programa. ¿Cuánto vale eso al mes? ¿Cuánto? 60.000 al mes. ¿Eh? 10.000. 100.000. Se parece una subasta, ir subiendo. No, ir subiendo, ir subiendo. 500.000 euros al mes. 500.000 euros al mes. ¿Alguien se anima entre ustedes a montar una televisión de ámbito nacional? 500.000 al mes. El primer mes que te llega la factura, miras a tu socio y dices, ¿qué hacemos? ¿Cerramos ya o...? ¿Por qué vale 500.000 euros al mes? Porque en Italia, eso cuesta, y es una orografía más complicada que la española, eso cuesta 2.200.000. Aquí vale 500.000. En una orografía, si queréis, más sencilla, ¿no? Más fácil, aunque hay algunas zonas de España complejas. ¿Por qué? ¿Por qué puede valer? Porque el mercado y los operadores, recordad que el 85% o el 90% son 2 operadores, aceptan que eso valga mucho más que lo que debería valer. Eso hace que no puedan entrar otros competidores en el mercado. ¿Les vale la pena? ¿Les salen los números? Son muy sencillos. 2.000 millones de euros de mercado publicitario al año en España. ¿Vale? Cada punto de audiencia, ¿son cuánto? De 2.000 millones, un punto de audiencia, ¿cuánto sería?
Que sois de ciencias algunos. 20 millones, ¿no? Un 1% de 2.000. 20 millones. Pues simplemente haced la suma. Si yo consigo que no me entren en el mercado y con eso libero 8 o 10 puntos de audiencia que me hubieran robado, calcular cuánto vale eso, 200, y ahora hacer la suma de lo que os cuesta esos 500.000 al mes. Y los números te salen estupendamente bien. Ya tenemos dos barreras de entrada. Tenemos la licencia y tenemos, para llegar a tener una televisión, que recordad que vosotros habéis dicho que es lo más importante a la hora de conformar la opinión pública y, por tanto, lo más importante a la hora de conseguir que una democracia no sea frágil, sino que sea fuerte y que sirva para que efectivamente los individuos controlen al poder, por seguir el argumento. Ahora supongamos que hemos conseguido, Ana, tener una televisión nacional, porque hemos conseguido unos socios mexicanos o filipinos que nos ponen un montón de dinerito y nos dicen, oye, de acuerdo, venga, vamos para adelante. Vamos a hacer una televisión y vamos a tratar de conseguir una cuota de mercado, a ver si conseguimos hacer un negocio con eso. Bueno, pues entonces necesitaré conseguir un determinado nivel de audiencia. Si consigo un 1% de la audiencia, tendré 20 millones de euros teóricos, ¿de acuerdo? Si consigo un 1% de la audiencia, tendré 20 millones de ese pastel de 2.000 millones de publicidad, tendré 20, ¿sí o no? Pues no. No, porque no todas las audiencias valen lo mismo. Si yo tengo un canal que se llama Clan TV, que lo ven los niños de hasta 5 años, mi audiencia no vale nada. Nada, porque los niños de hasta 5 años no deciden qué se van a comprar. No toman decisiones de consumo. ¿Vale? Entonces, ¿dónde estaría la barrera de entrada real, la tercera barrera de entrada real que acaba de desilusionarte y por la que Ana y yo dijimos, no montamos la tele? Pues la barrera de entrada real es que no solamente tienes que conseguir ese nivel de audiencia suficiente para tener una participación en la cuota de la publicidad imprescindible para seguir, ¿no? Para que eso sea sostenible, sino que un certificador de audiencias tiene que reconocerte esa audiencia. Es decir, no basta con que tengas la audiencia. Tú puedes incluso demostrar casi científicamente que tienes la audiencia, porque, por ejemplo, las plataformas de televisión, Orange, Vodafone, Movistar, miden la audiencia en tiempo real, dicen lo que tú estás viendo en ese mismo instante. Pero eso no sirve. El sistema ha propiciado que haya una sola empresa que mide la audiencia y que te dice, oye, sí, has conseguido el 1%, o no lo has conseguido. ¿Cómo se llama esa compañía que mide las audiencias en España de televisión? Kantar Media. Kantar Media. Bueno, pues, oye, pero aparentemente no pasa nada, tiene que haber alguien que certifique la audiencia, ¿no? ¿No? Pero ¿qué os parecería si os dicen, oye, es que el dueño de Kantar Media es el mismo dueño que el de La Sexta? No, ¿qué opinaríais? ¿Os meteríais en el negocio? ¿No os meteríais en el negocio? Entonces hemos acertado. Es decir, en este momento, la conformación de la opinión pública en España, en una medida muy importante, está absolutamente condicionada y mediatizada por los intereses económicos de dos grandes grupos que se llaman Mediaset, Fininvest, Telecinco y Antena 3. Antena 3 La Sexta, ¿vale? Pensemos, o vamos a tener esa intuición onírica de que esos grupos son independientes y buscan ejercitar el papel para el que han nacido y para el que los ciudadanos, a través del gobierno, les han dado la capacidad de usar el espacio radioeléctrico. ¿Vale? Es
Pensemos que es así. Pues vamos a mirar los resultados de lo que hacen. Vamos a mirar qué es lo que hacen. Vamos a mirar qué mensajes emiten. Vamos a mirar qué capacidad tiene el gobierno de controlarles. El último año, publicidad institucional del Gobierno de España a las dos grandes televisiones. Lo podéis mirar en la cuenta de resultados del año 2020. Por encima de los 110 millones de euros. Por encima de los 110 millones de euros. ¿De acuerdo? Si tú tienes esa capacidad de control de los dos grandes grupos televisivos, estás corrompiendo desde dentro y profundamente la capacidad de los medios para controlar al gobierno. Y además estás permitiendo que solamente dos grandes grupos se carguen lo que es en una democracia esencial, que es la pluralidad, el fomento del pluralismo, el fomento del pluralismo. En la práctica, los grandes medios de comunicación en España han impedido desde el minuto uno el fomento del pluralismo. Os pongo un ejemplo. ¿Vosotros sabéis qué es el DAB, la Digital Audio Broadcasting? ¿Alguien sabe lo que es el DAB? ¿Habéis oído hablar de la radio digital? ¿Habéis oído hablar de la radio digital? En el año 2000, hace 21 años, había, como hay hoy, un panorama radiofónico dominado por la cadena SER, la cadena COPE, Radio Nacional de España, y yo creo que en ese momento Onda Cero ya existía. Si no sé, Esparza, ¿existía Onda Cero? Sí, ¿verdad que sí? Había 4 grandes radios. Seguramente pensaréis que después de la televisión, la radio tiene un enorme poder de influencia en la conformación de la opinión pública. ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí? La radio tiene mucha influencia. Por tanto, sería el segundo, digamos, el segundo nivel que deberíamos, sobre el que deberíamos poner la lupa para ver qué está pasando, ¿no?, con la democracia de verdad y con los medios que sustentan una democracia real. Bueno, el DAB es un sistema de emisión. Vosotros cuando vais en el coche, si queréis escuchar Radio Intereconomía, ponéis el 95.1. Si queréis escuchar la COPE, el 100.7. Si queréis escuchar Es Radio, el 99.1. Si queréis escuchar, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un dial y vosotros vais cambiando de frecuencia. Con la radio digital, pones el 8 en tu radio. Algunos fabricantes de coches en Alemania ya tienen radio digital de salida. Pones el 8 y con esa frecuencia vas por toda España sin interrupciones escuchando la radio en sonido digital. Se llama DAB. Y pensaréis, eso del DAB es una coña marinera. En el año 2000 se dieron 10 licencias. Yo asistí a más de 15 reuniones en ministerios, Telefónica, etcétera, etcétera, porque nosotros aspirábamos a tener una de esas licencias. Nosotros teníamos una radio, la Radio Intereconomía, emitía solo en Madrid y algunas pequeñas ciudades, y aspirábamos a emitir en toda España. Al final estabas compitiendo con la SER, que hoy debe tener casi 600 licencias de radio, con la cadena COPE, que debe tener 400, con Onda Cero, que debe tener 300, etcétera, etcétera. Es decir, la competencia en la radio tiene una primera formulación, que es, oiga, ¿en cuántos sitios puedo emitir? Si puedo emitir en sitios que llegan a 40 millones de personas, mi probabilidad de ser el líder en la radio respecto al que llega a 30 millones de personas, pues es total. A mí cada vez que me dicen, la SER es la líder de la radio española, no te joroba. Es que tendrían que ser muy tontos para no ser los líderes. Sigo contando la historia del DAB y luego os cuento por qué siguen siendo los líderes de la radio española, porque hay una cosa que se llama el antenicidio. El antenicidio, 150 emisoras que se les robaron materialmente a Antena 3 y que se las adjudicó la cadena SER, que debería haber devuelto y haber desinvertido por sentencia firme del Tribunal Supremo, del Constitucional y del Consejo de Estado, y 18 años y medio después todavía no lo ha hecho.
y siguen teniendo esas 150 licencias. Sois de derecho muchos de vosotros. Pensad en qué significa eso. El DAB era un sistema para que hubiera 10 operadores en igualdad de condiciones que compitieran en toda España por sus contenidos, no por su capacidad de llegar a más. No, todos llegábamos al mismo sitio en las mismas condiciones, los 10. Y a nosotros nos dieron una, efectivamente. La alegría fue tan inmensa como inocente, porque los 3 grandes operadores de radio dedicaron todas sus energías a que esa tecnología no se desarrollara. La bloquearon. La bloquearon. Ahí está la tecnología, existe, funciona, nosotros seguimos emitiendo en DAB. Si vosotros tenéis un aparatito, los venden en cualquier parte, pedís una radio de DAB y podéis escuchar la SER, la COPE, Onda Cero, Intereconomía. Pero en 21 años, 2 grandes operadores, la Iglesia y la cadena SER, han impedido y bloqueado, con la anuencia del gobierno, que hubiera una radio libre en España. Impedido. ¿Era posible? Sí. ¿Es posible que haya 200 televisiones en abierto en España desde el punto de vista de compresión del espacio radioeléctrico? Sí. ¿Sería posible que el costo de la transmisión de la señal en televisión en España fuera 500.000 euros al año? Sí. Sería posible. ¿Vosotros creéis que es razonable que el gobierno pague a las televisiones que están ocupando espacio radioeléctrico público, que son un servicio público, les pague 110 millones de euros al año por emitir mensajes que son de interés público y general? ¿No creéis que sería más razonable en una democracia que el gobierno, previo paso por el Congreso de los Diputados, que valorara esos mensajes, obligara a las cadenas de televisión que ocupan espacio público, les obligara a dedicar 2 minutos al día, 2 minutos, para emitir esos anuncios? ¿Qué os parecería? ¿Dadme vuestra opinión? ¿Sería más razonable? ¿Creéis que es razonable que el Gobierno de Madrid o el Gobierno de Galicia le pague a la Televisión Autonómica de Galicia o la de Madrid, publicidad institucional, cuando es una televisión pública institucional? Y que eso salga de los impuestos de los madrileños o de los gallegos o de los valencianos. ¿Creéis que esas cosas son razonables? Televisión, Antena 3 y Telecinco. Vamos a volver al duopolio. ¿Cuál ha sido el momento álgido, el momento clave en el desarrollo de ese duopolio y en su consolidación? ¿Vosotros os acordáis cuando Televisión Española tenía anuncios? Tenía anuncios, ¿vale? En la tarta publicitaria aparecía Televisión Española, que tenía Teledeporte, el canal 24 horas, la 1 y la 2, sumabas eso y te daba un 20% de audiencia del total de la audiencia, un 18%. Con esa tarta de audiencia, que la podían maquillar más o menos a la baja para que los otros se llevaran más, pero no podían tampoco anularla, Televisión Española obtenía, en aquel momento, había años, entre 300 y 400 millones de euros. Entre 300 y 400 millones de euros. Esos 400 millones de euros eran el bocado más ansiado de Antena 3 y de Telecinco. Porque si lograban que Televisión Española no emitiera publicidad y fuera financiada, ¿por qué? ¿Por qué es financiada ahora Televisión Española? ¿Quién la financia? ¿El gobierno? No. ¿Quién financia Televisión Española? ¿Cómo se paga?
¿Habéis oído hablar del canon digital de las telefónicas? Hay un canon digital que sirve para pagar a Televisión Española, que tiene 6.000 trabajadores y consume 1.000 millones de euros al año. 6.000 trabajadores, 1.000 millones de euros al año, pagado por nuestros impuestos a través del pago que hacemos a las telefónicas, que nos incrementan la factura de nuestros teléfonos para poder pagar a Televisión Española. ¿Y qué pasó? Pues que estaba de vicepresidenta del Gobierno doña Teresa Fernández de la Vega. ¿La recordáis? Bien. Y estaba de consejero delegado del Grupo Antena 3 Mauricio Casals. ¿Sabéis quién es? Uno de los personajes más importantes en el mundo de los medios en España, probablemente el lobby más poderoso que hay en España en torno a los medios de comunicación. ¿Y qué hicieron? Pues convencieron a Teresa Fernández de la Vega con distintos argumentos que no concretaré. La convencieron para que el Gobierno decretara que Televisión Española ya no se iba a financiar a través de la publicidad, sino que se iba a financiar a través de nuestros impuestos vía las telefónicas y el canon de las telefónicas. Y esos 300, 400 millones de euros se fueron a Antena 3 y a Telecinco. Esa es esencialmente la historia de cómo funcionan, digamos, los grandes medios de comunicación en España en torno a la radio y la televisión. Pero en la práctica se ha corrompido el objetivo final que tienen el reparto a través de concursos libres y abiertos de las licencias de radio y de televisión. Y se ha buscado bloquear el pluralismo informativo. Y hemos construido un sistema completamente ajeno a una democracia sana y una democracia vertebrada y que funcione en la práctica. Y eso es lo que tenemos hoy. Y creo que podríamos hablar de la democracia, podríamos hablar de los medios en general, de las vinculaciones medios-democracia, tal, podríamos hacer una exposición teórica muy bonita y muy chula. Yo quería contaros lo que pasa de verdad, lo que está ocurriendo en este país, donde ninguno de nosotros puede poner una radio o poner una televisión, que serían los dos instrumentos que tendrían más potencia para cambiar las cosas, para enviar mensajes diferentes al público. Es decir, el funcionamiento en este momento de nuestra democracia consiste en que hay una serie de minorías, algunas activas, otras menos activas, y hay una gran mayoría. Hay una minoría muy poderosa que controla los medios de comunicación. Esa minoría, a través de los medios de comunicación, lo que os he contado, manipula la opinión de la gran mayoría. Y sobre todo hace algo que es terrible. Lanza a la gran mayoría contra las minorías que están en desacuerdo. Es la herramienta, es el arma que utiliza esa minoría corrupta, desde mi punto de vista, para destruir, sofocar la libertad de las otras minorías. El primer mensaje y el último mensaje, porque son las 12. Me hubiera gustado hablar de 1000 temas más con vosotros, pero creía que era muy importante que entendierais esto y que lo supierais, porque es lo práctico del asunto. En la medida en que podáis constituiros en terminales de información, de buena información, en la medida en que podáis, la única batalla posible en el futuro va a ser la de cada uno de nosotros y la de la unidad. A mí me hablan muchísimas veces de escucho ahora, ¿no? Lo de los trascendentales del ser, ¿no? La verdad, la belleza, la bondad. Yo digo, sí, pero el número uno de los trascendentales del ser y que se identifica con el ser es la unidad. Y la gran corrupción hoy, y no lo olvidéis, la gran debilidad de nuestras sociedades, nuestra gran debilidad, es la ruptura por todas partes de la unidad. La ruptura de la unidad. La ruptura de la unidad
en los matrimonios, en las familias, en las asociaciones de vecinos, en las asociaciones deportivas, en los partidos políticos, en los grupos humanos, en todas partes. La unidad está haciendo, la desunión está haciendo polvo a la gente. Está aislando a la gente, que es la forma más segura de que el Estado controle al individuo y el individuo no tenga ninguna capacidad de respuesta. El individuo solamente es fuerte cuando está unido a otros individuos. Y ahí, obviamente, sabéis cuáles son los instrumentos con los que el ser humano puede enfrentarse unido a otros a un Estado poderoso. Pero yo os animo a que, primero, busquéis allí donde estéis no la desunión, sino la unidad, la suma. Buscad la suma, buscad el encuentro con los que piensan como vosotros, con los que tienen la misma pasión, los mismos objetivos. Y constituiros en terminales de construcción y de formación de una opinión pública libre. Reflexionad y ser críticos. Informaos y formaos. No os puedo decir mucho más, pero os diría muchas más cosas. Pero es muy importante porque está en juego nuestra libertad, la libertad de nuestros hijos. Está en juego de verdad, más que nunca, más que nunca. El control sobre nuestras vidas es casi absoluto. Nuestra privacidad ha dejado de existir, pero sobre todo la gente ha dejado de interesarse. Y hoy a mí me ha dado mucha pena ver que muchos de vosotros no os habéis interesado por temas que están cambiando vuestras vidas, que cambian vuestras vidas, que hoy cambian una opinión pública, la cambian en 48 horas. Cuando en Estados Unidos, en los años 60, en los bancos en Central Park ponía Only for White, solo para blancos, o en los ascensores del Four Seasons ponía solo para blancos. Cuando había una sociedad efectivamente muy racista, la CIA concibió un plan para cambiar la opinión pública norteamericana. ¿Y sabéis qué hicieron? No emitieron... Hicieron 2 películas. Adivina quién viene a cenar esta noche. Spencer Tracy y Sidney Poitier. Y Rebelión en las aulas. Los centros de investigaciones sociológicas de la época midieron el cambio social, que fue dramático en positivo, de aquella época respecto a la percepción que tenía la sociedad blanca de la sociedad negra, los negros de los blancos, y le dieron la vuelta. Hoy se puede dar la vuelta a la opinión pública. Podemos darle la vuelta. Hace falta imaginación, pasión, ponerse y unirse. Pues os animo a que lo hagáis. Adiós.